hermanos, una vez más espero en el nombre del Señor de que en este momento que estén viendo este video, Dios les esté bendiciendo abundantemente. Y una vez más espero de que este estudio de la primera carta a Timoteo, que es parte de las cartas pastorales, pueda ser de bendición para la vida de cada uno. En el estudio anterior nos quedamos estudiando y viendo primera de Timoteo capítulo 3 y nos detuvimos en el verso 1 y verso 2, que fue lo que estuvimos estudiando. Hoy quisiera avanzar un poco más, espero de que pueda avanzar más en estos estudios y podamos aprender más de la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 3 y como siempre vamos a ir extrayendo lo más importante para nuestra vida, lo que el Señor nos ha dado. Y pues insto y animo a cada uno de ustedes a estudiar la palabra del Señor por su cuenta y el Señor también les dará ese entendimiento y les dará una revelación de su palabra a la vida de cada uno de ustedes. Recuerden de que el estudio de la palabra del Señor es algo que cada uno de nosotros como cristianos tiene que estar constantemente haciendo. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Bien. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Vamos a leer en primera de Timoteo capítulo 3, verso 3. Ahora estamos viendo, recuerde, los requisitos de los obispos. Cada una de las características que tenía que tener estos obispos. Y vuelvo a repetir, este es como un estándar, un modelo que el Señor dejó para las personas que anhelaban este tipo de privilegios dentro de la iglesia, que ahora podemos aplicarlas a un pastor. Y cualquiera pudiera decir, hermano, esas reglas son muy rigurosas, esas características no las tienen todas, pero recordemos de que el Señor siempre nos pone modelos y ejemplos a seguir para que nosotros en nuestra vida nos vayamos perfeccionando cada día. Ciertamente de que quizás no alcanzaremos el estatus que deseemos, el nivel que deseemos, pero la clave aquí es estar avanzando hasta ser semejantes al Señor Jesucristo. Imagínense, tenemos como modelo al más grande de todos los modelos en la tierra y nunca en nuestra vida vamos quizás a poder llegar a decir, ahora ya soy como el Señor. No, pero es el estándar, es la medida, la regla que el Señor ha puesto para que nosotros tratemos de imitar constantemente en nuestra vida y así nuestra vida será mejor diariamente. Así es también este tipo de requisitos y cualidades que tenía que tener una persona para alcanzar estos privilegios. Es decir, el que más llegara a llenar estos requisitos era aquel que se podía considerar para este tipo de cargos. Vamos entonces a leer el versículo 3. Dice así, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bien, comencemos entonces por la primera, que ya la primera de este versículo, la primera característica de este versículo ya causa ciertas preguntas. Bien, no dado al vino. La palabra del Señor constantemente nosotros podemos ver cómo se usaba continuamente el vino en las comidas, en las fiestas. No era algo extraño ni para los apóstoles ni para el Señor Jesucristo de que se utilizara vino. Aún nosotros podemos leer en la carta de Pablo a Timoteo cuando le exhorta y le dice que tome un poco de vino. En el capítulo 5, verso 23, la palabra del Señor dice así, vea cómo le dice el apóstol a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, el apóstol Pablo estaba consciente de las enfermedades y de los achaques que Timoteo tenía en su estómago y el vino le iba a ayudar a mitigar esa enfermedad y le iba a ayudar quizás con su digestión. No sabemos hasta cierto punto qué es lo que sucedía. Ahora surge la pregunta en nuestros días, año 2019, que estamos hablando de esto en este video. Cualquiera diría, entonces hermano, podemos utilizar vino. En un video contesté esta pregunta. Espero poder dejar aquí el link como referencia si usted quiere leer la respuesta, pero de una manera general le voy a decir la respuesta que yo le di a la persona que me preguntó eso es de que en nuestros días ahora nosotros corremos cierto peligro por el testimonio, por las adicciones,
porque ahora ya no es un vino como el que se hacía antes, sino que algunos utilizan este tipo de textos como una referencia para beber cualquier tipo de licor, y eso es algo peligroso a la vida de la persona. Si usted me dijera a mí, si usted me preguntara, pastor, ¿puede usted beber vino? Sí, pero me detengo, no lo hago, nunca lo he hecho ni quiero hacerlo. ¿Por qué? Por la razón de que nosotros los seres humanos somos fácilmente dados a las adicciones, a las cadenas. La pregunta que surgiría acá es, ¿qué tal si me gusta? ¿Qué tal si después ya no es una copa? ¿Qué tal si después es una botella de vino? ¿Qué tal si alguien me mira en un restaurante tomando una copa de vino como pastor? ¿Cuál sería mi imagen delante de aquellas personas a las cuales yo estoy instruyendo? ¿Qué tal si alguien me invita o yo invito a alguien a casa y tengo una visita y me miran tomando vino? Surgiría acá el dañar al hermano en su conciencia, y Pablo dice y exhorta en la carta a los Corintios y dice: si tu hermano se entristece por culpa tuya, ya no andas conforme a la regla del amor, sino andas por tus propios deseos. Sí, comer carne. Fíjese lo que Pablo dice con referente a comer carne sacrificada a los ídolos. Si comer carne debilita y daña a tu hermano, ya no comas carne. Eso es con referente a la carne, pero ¿por qué no lo aplicamos con el vino, que es algo un poco más delicado? Si eso daña el testimonio de la iglesia del Señor, y si daña tu testimonio, la iglesia donde tú te congregas, y si a raíz de eso una persona se mira dañada en su vida espiritual, ¿por qué vas a seguir haciéndolo? Mejor no hacerlo. Muy bien, voy a dejar hasta aquí esto del vino, pero este era uno de los requisitos en el tiempo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque en el tiempo de antes se bebía vino constantemente, las personas bebían vino, no era algo extraño, aun cuando el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios está instruyendo en cuanto a la cena del Señor, a la cena de la comunión, exhorta duramente a los corintios porque ellos se embriagaban dentro de la iglesia practicando la cena de la comunión, o la Santa Cena como nosotros la conocemos. Entonces es algo bien difícil si nosotros ahondamos en este tema del beber vino. Proverbios tiene, voy a tratar de dejar la cita acá en el video. Proverbios tiene una referencia en cuanto al vino y a los que beben vino, cuál es su fin, cuáles son sus efectos, lo terrible de sus efectos. Además de eso, hay constantes versículos que exhortan a que el vino pervierte el derecho, o sea, la embriaguez. Y cualquier persona diría, pero hermano, uno puede beber vino sin embriagarse. Y para estar en este dilema y para estar buscándole cómo beber, mejor, amados hermanos, no usemos la Biblia para nuestros propios deleites. Es decir, la Biblia tiene restricciones bien acertadas para nosotros, que nos cuidemos, que seamos sobrios, que en nuestra vida y nuestro testimonio es muy importante para compartir el evangelio. Lo voy a dejar hasta ahí, y si usted tiene alguna pregunta, pues la puede hacer en la parte de los comentarios. Pero seguimos más adelante. No dado al vino, no pendenciero. En griego es plectes, alguien golpeador. Ese es literalmente el significado de la palabra, alguien que golpea. Ahora, cuando nosotros lo traemos al sentido de lo que Pablo está hablando acá, no está hablando de alguien que se va a agarrar a los puños, aunque pueda ser de que a esto se refería el apóstol. Pero lo que está hablando acá es de personas que a través de su manera y su trato con los demás golpean con sus palabras. Voy a hacer referencia acá ahora a algo tomado de los cánones apostólicos. Es decir, las reglas apostólicas que habían en el primer siglo. Fíjese lo que dice literalmente: un obispo, sacerdote o diácono que golpea a los fieles cuando yerran, cuando se equivocan, o a los incrédulos cuando cometen una injuria, y que desee por tales medios atemorizarlos, recomendamos que sea depuesto, es decir, quitado del privilegio, porque el Señor no nos ha enseñado esto en ningún sitio. Cuando le insultaban, él no devolvía el insulto, sino por el contrario,
Cuando le golpeaban, él no devolvía el golpe. Cuando sufría, no amenazaba. Pablo está hablando acá y vamos a tomarlo de esta manera, que sería algo que pudiéramos aplicar de una manera muy efectiva para la iglesia de hoy, es de utilizar bien el púlpito y utilizar bien el privilegio que tenemos, el que Dios nos ha dado. Es decir, la autoridad como pastores, como ministros, como líder de una iglesia, de no golpear a la gente con nuestras palabras. Hay personas que se atribuyen ese derecho y esa autoridad, entre comillas, para golpear desde los púlpitos a las personas. Yo no soy partidario de eso. Más bien, yo creo firmemente que una de las cosas más efectivas para que la gente cambie no es golpearla, sino llevarles al conocimiento de Jesucristo. Entre más una persona conozca a Jesucristo, más se enamorará de Él, más comunión tendrá con Él y automáticamente empezará a cambiar las cosas malas de su vida. Las cosas malas en la vida de una persona, hábitos, vestimenta, todo ese tipo de cosas simplemente reflejan la falta de comunión con Dios y el deterioro de su vida de comunión con Dios que tienen. Una persona que se cuida en su hablar, en su vestir, en todas las áreas de su vida, refleja el buen cristiano que es por dentro y la comunión que tiene con Dios. Entonces, cuando nosotros querramos de que una persona cambie, no nos vayamos a golpearla, no nos vayamos a injuriarla o utilizar mal el altar, el púlpito, porque cuando nosotros nos paramos en un púlpito a predicar, a enseñar y queremos golpear a alguien, no solamente estamos golpeando a una persona, sino a todos los oyentes que están ahí. Y recuerde de que nosotros que estamos en este ambiente de iglesia sabemos de que a la congregación no solamente llegan cristianos, llegan inconversos, gente que no sabe lo que está pasando. Y cuando ellos miran ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando yo estaba niño, gracias a Dios que crecí en la iglesia, pero cuando yo era niño, unos hermanas discutieron, una estaba en el altar, en el púlpito, y otra estaba en la banca, y dijo una hermana, yo quiero pedirle disculpas a fulana, aunque yo no le he ofendido, ella me ofendió, y si ella quiere me puede perdonar, pero con una actitud. Y la que estaba en la banca se para y dice, hermana, yo quiero decirle que usted es la que me ha ofendido. Y empezaron a discutir en la congregación y todo el mundo estaba viendo a una y a la otra, y habían amigos invitados que ya no volvieron a llegar a la iglesia. Pero este tipo de cosas, traigámosla a este párrafo de la palabra y veamos la importancia de ser prudentes al momento de estar en un púlpito. Cuán importante es, ¿no? Dice la palabra del Señor, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es algo a lo que nosotros nos hemos enfrentado en los últimos tiempos terriblemente, tanto de que hay terminologías que se han mal utilizado por algunas personas que ya cuando se escuchan ya no se oyen bien. Por ejemplo, la palabra sembrar. Cuando alguien dice siembra, hermano, es una terminología bíblica. Primera de Corintios capítulo 8, capítulo 9 hablan de sembrar en el reino de Dios y está hablando de dinero. El que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero debido a que en este tiempo se ha hablado tanto de la prosperidad y se ha utilizado esa terminología de sembrar como algo para un beneficio personal de ciertos individuos, ya cuando se escucha ya no se oye bien, debido a lo ensuciado que está la terminología. Ahora, cuando nosotros hablamos y vemos acá una de las características de las personas que quieren anhelar obispado, en este caso un pastorado o una posición en una iglesia, tiene que ser alguien que no tenga amor por las ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas, más bien dicho, o literalmente dicho acá. Aquí nosotros tenemos que hacer un estudio, un autoexamen de nuestro corazón. ¿En qué posición están las finanzas en nuestra vida? ¿En qué posición están las finanzas en su corazón? Usted que anhela algún privilegio dentro de una iglesia, mayormente pastorado o algo que ya es un poco alto. ¿Cómo están las finanzas?
¿Por qué hago esta pregunta? Porque si las finanzas son algo que le van a corromper, tarde o temprano en una posición dentro de una iglesia, el diablo le hará ofertas que van a tergiversar su doctrina, van a moldear sus palabras, van a hacer que usted sea una persona voluble, sin una solidez espiritual ni escritural en su vida como ministro del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. El diablo vendrá a usted, le tentará a través de las finanzas, le tentará a través de las cosas materiales, y es necesario que nosotros tengamos esa disciplina en cuanto a las finanzas. Tenemos que determinar muy bien en qué posición están las finanzas en mi corazón. Porque llegará un momento en la vida cristiana y llegará un momento en el mundo de liderazgo que se desenvuelva que el diablo hará ofertas que si usted no tiene cuidado probablemente no pueda resistir. Aquí en Estados Unidos yo escuché de un pastor y vimos esa noticia triste de un pastor que vendió la congregación. La vendió. Literalmente, el templo, todo junto con la membresía, a cualquiera que lo quisiera comprar. Vinieron personas y la compraron. Esto es algo terrible, porque ya no hay un sentido de ubicación, ya la gente no sabe lo que es ser un ministro. Un ministro no es un magnate, ni es un mercader, ni es una persona de negocios, sino un ministro, un pastor, es un llamado por Dios. Ahora, esto se da bastante en Estados Unidos y no dudo que no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero yo hablo de ciertas cosas que yo veo acá. Como he conocido de personas que se les ha ofrecido cobertura de un concilio, de una misión, y les han dicho así literalmente: nosotros le vamos a ayudar, le vamos a dar dinero, mensualmente vamos a estar aportando, pero usted tiene que cambiar la doctrina que predica. ¿No le suena eso como algo como una oferta infernal para nosotros los ministros de Dios? Por eso es necesario que nosotros tengamos en nuestra conciencia y en nuestro corazón bien establecido en qué posición queda el dinero para nosotros. Muy bien, avanzamos. Dice, sino amable, apacible, no avaro. Hablemos de la amabilidad. Cada uno de nosotros sabe, este tipo de cosas son como el ABC de la vida cristiana, pero este ABC de la vida cristiana muchas veces cuando una persona ya está en un estatus bien alto como que se va olvidando. Porque he escuchado también la experiencia de miembros con pastores y líderes donde ya no se le puede hablar a los pastores, donde ya se tiene que hacer una cita con el pastor para que pueda atenderle, o una cita con los diáconos, con el liderazgo de la iglesia para poder ser atendido dentro de la iglesia, lo cual a mí me parece algo fuera de lugar, ¿no? Algo que no tendría que ser así dentro de la iglesia. Vuelvo y repito, nosotros como pastores tenemos que recordar de que nosotros no somos empresarios, no somos gente de negocio. El evangelio, la iglesia, la vida cristiana se tiene que ver con amor, con el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, amable, la palabra amable, la palabra de tener buenos modales que estábamos hablando en la clase anterior, todo esto es tan importante no perderlo, y es fácil perderlo cuando una persona, yo sé que usted que está viendo este video, como yo también, hemos visto personas que a través de conocer, del conocimiento, de estudiar, de tener mucho, de alcanzar un estatus, de tener un estatus dentro de organizaciones eclesiásticas, iglesias, universidades, seminarios teológicos, se vuelven egocéntricos, se vuelven apáticos, se vuelven personas que ya no se les puede hablar bien, sino que se sienten superiores a los demás, y de eso tenemos que tener cuidado. Claro, nosotros que estamos hablando de esto, usted pudiera decir, o yo pudiera decir, qué feo eso, pero qué tan fácil sería perderlo. Piensen eso, porque no toda la gente es así. La gente se vuelve así por cosas que experimentan, por cosas que tienen, por experiencias en su vida personal. Mi recomendación sería en cuanto a este punto es, tenga cuidado, o tengamos cuidado
no nos dejemos llevar por lo que tenemos, por lo que somos, por los títulos. Siempre recordemos de dónde el Señor nos levantó, lo que éramos, porque nacimos sin nada y así nos vamos a ir con el Señor. Simplemente el apóstol Pablo dice la piedad acompañada de contentamiento, la vida cristiana y el gozo que Dios nos da. Después de esto sigue la palabra apacible. En griego es amajos y significa indispuesto a pelear. Es decir, esta persona no tiene que estar a la defensiva. ¿Se ha fijado que hay gente que está así constantemente a la defensiva? Que está constantemente defendiéndose, pensando de que todos lo atacan, pensando de que todos quieren hacerle algo malo y siempre está a la defensiva en las palabras, en la actitud. Esto es lo que la palabra del Señor dice. No tiene que ser alguien predispuesto a pelear con alguien, tanto de palabra y mucho menos a los golpes. Esta persona que quiera alcanzar algo dentro de la iglesia, una posición, tiene que ser una persona indispuesta a pelear. Usted mira un tema controversial, aléjese, manténgase a un lado. Usted mira una pelea por cualquier tipo, aléjese, sea una persona apacible. Si le piden una recomendación, déla. Si le piden una opinión, déla. Bueno, esa es una recomendación personal, ya que a mí me gusta mejor de esa manera cuando alguien me pregunta, cuando yo puedo dar mi opinión en algo, no tanto para discutir con respecto a eso, no tanto para debatir con respecto a eso, porque hay gente que está tan predispuesta al pleito, doctrinalmente hablando, eclesiásticamente hablando, en todo sentido, de que no le preguntan para saber, le preguntan para discutir. Y eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque ya están predispuestos a pelear con el tema. Ellos no van a cambiar, aunque usted les dé la opinión, simplemente ellos quieren pelear con respecto a sus temas que ya tienen en su mente. Tenga cuidado con respecto a eso, porque usted es un líder dentro de una iglesia. La siguiente palabra, y es la última que vamos a ver ahora en este estudio, es no avaro. Es decir, alguien que sea suelto, dispuesto a dar constantemente. Una persona con avaricia en el corazón no puede estar en el liderazgo de una iglesia, mucho menos en el pastorado. Un pastor, un ministerio que quiere ver bendición material siempre tiene que tener un departamento en el cual se ocupen en dar. No puede ser todo para nosotros, ayuda para nosotros. Es cierto, toda iglesia en determinado momento, todo pastor, todo ministro, todo líder en determinado momento tendrá necesidad. Todos. Pero usted y yo tenemos que pensar no solamente en la necesidad que hay en la iglesia, sino a quién podemos ayudar. Porque así como nosotros, Dios nos puede utilizar como un instrumento para dar a otras personas, también a alguien Dios utilizará para bendecir la necesidad que está pasando la iglesia que nosotros pastoreamos o nuestra vida personal. Entonces, una de las claves para contraatacar la avaricia es buscar o tener en nuestra vida un punto donde tengamos que dar, un departamento en la iglesia para dar, para ayudar, el departamento de ayuda, el departamento de misiones. Son cosas importantes porque este tipo de cosas nos ayudan a no tener un corazón avaro. Nosotros como cristianos, como pastores, vemos personas de que luchan en contra de eso, en contra de dar. Por ejemplo, el otro día también compartí un video con respecto al diezmo y es impresionante la manera en la que la gente nunca está luchando por dar más, siempre está luchando por no dar o por dar menos. Nunca la gente está luchando porque yo quiero dar más, porque solo es el 10, ¿por qué no es el 20? ¿Quién en la vida pelea por dar el 20%, que ya no sea el 10%? Nadie. Porque el ser humano en su corazón tiene una naturaleza que es a no dar. No quiere dar, no se quiere soltar. La avaricia está en la genética, vamos a decir, del ser humano. Tenemos que tener cuidado con eso también. Y una de las maneras de contrarrestar la avaricia es siempre buscar ayudar o dar. Y eso va a regular en nuestra vida esa área de la avaricia y también nos traerá bendición material, que es lo que Dios promete en su palabra. Bien, espero de que este corto estudio, la continuación del estudio de las cartas pastorales, en particular ahora, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 3, haya sido de bendición para usted.
Espero en el nombre del Señor poder tener el tiempo para dar más, para poder hacer este tipo de videos, para poder ayudar y también instruir a la iglesia del Señor. Por el momento, hermanos, se cuidan. Dios me los bendiga, que tengan un lindo día, una linda semana, ahora que está viendo este video. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto.